Hola, buen día a todos. Mi nombre es Fernando García Rodríguez y trabajo en el Hospital Universitario en el Departamento de Pediatría. Agradezco al Consejo Mexicano de Reumatología la invitación para participar en este curso y espero que la información que se abordará en los siguientes minutos sea de utilidad para ustedes. En este momento vamos a hablar de artritis idiopática juvenil sistémica, que es una forma particular de la artritis idiopática juvenil que tiene ciertas características que lo diferencian de las otras y que eso puede llevar a algunos retos tanto diagnósticos como terapéuticos. Para iniciar, vemos algunos casos clínicos solo para ejemplificar un poco la evolución de estos pacientes y los riesgos o las complicaciones que puede haber al momento de estarlos atendiendo. El primer caso es una paciente femenina de 1 año y 11 meses, originaria de Nuevo León, sin ningún antecedente de importancia, sus vacunas completas, y cuando se presenta por primera vez a buscar atención médica, tenía 6 meses ya de evolución con fiebre, exantema maculopapular difuso. La ve un pediatra en su consulta ambulatoria y piensa que tiene una otitis media. Dan tratamiento con antibióticos, con varios ciclos con diferentes antibióticos y no presenta mejoría. Después de eso, la sintomatología continúa y se ingresa en un hospital de segundo nivel para estudiarse como fiebre sin foco. Al momento del ingreso, evidentemente no se encuentra ningún foco y lo único que se encuentra a la exploración son adenomegalias, especialmente cervicales. Al momento del ingreso, la paciente presentaba un examen general de orina normal, la biometría hemática con anemia, con leucocitosis, expensas de neutrofilia, con las plaquetas en el límite superior de la normalidad, lactantes de fase aguda positivos, los triglicéridos un poco elevados y el resto de los parámetros del perfil bioquímico estaban normales. Durante el primer mes de internamiento, se realizaron múltiples estudios, ecocardiograma, hemocultivos, serologías virales, reacciones febriles, radiografía de tórax, y todos estos están negativos. Sin embargo, se solicitó dentro del abordaje una rosa de Bengala que estaba positiva. Se inició tratamiento con doble esquema, con rifampicina y trimethoprim, y no presentó mejoría. Al no presentar mejoría, se decide repetir este estudio, el cual se obtiene negativo como segunda muestra y ante la poca mejoría se decidió suspender el tratamiento. Entonces sigue pasando el tiempo, los parámetros en la biometría hemática o en general en los laboratorios siguen deteriorándose. Como ustedes observan, la hemoglobina disminuye, los leucocitos aumentan un poco, siguen siendo expensas de neutrófilo, las plaquetas aumentan considerablemente. Eh, los reactantes también se incrementan, al menos la OSG, que es la que está cuantificada. Lo mismo los triglicéridos y empieza a disminuir la albúmina. En algún momento de esta evolución, que se fijan ya tiene 6 semanas dentro del hospital, refiere a artralgias, le dan tratamiento con AINE y mejora, presenta también distensión abdominal, se realiza un ultrasonido y el ultrasonido reporta esplenomegalia. Se aborda por sospecha, digamos, de algún proceso mieloproliferativo con un frotis de sangre periférica, se reporta sin blastos y alguien piensa en neoplasias y se hace una radiografía de cráneo y radiografías de huesos largos que también se reportan normales. Por azares del destino y por, digamos, la evolución natural un poco de la paciente, se mantiene febril por 5 días. Los médicos deciden no pelearse con el éxito y egresarla. Entonces todo parecía que iba bien, al menos parece como que se había autolimitado a pesar de que los laboratorios iban un poco en, en detrimento. Y 2 semanas después, 3 semanas después de su egreso,
reinicia con la fiebre, reinicia con el exantema, con las mismas características que las previas. La biometría hemática sigue estando prácticamente igual que la anterior, lo mismo que los reactantes de fase aguda. Y los triglicéridos, la albúmina, se agrega una discreta elevación de la AST, y entonces es que se refiere a nuestra institución como centro de tercer nivel. Al momento del ingreso, la paciente presenta fiebre, el exantema es franco y es en tronco especialmente, y se corrobora esplenomegalia, grado 1. Al momento del ingreso se empieza el abordaje y se completa con una aspirada de médula ósea que se reporta negativo, se repite el ecocardiograma, también está normal. Por la sospecha de síndrome de activación de macrófagos se realiza una ferritina, la cual está elevada, pero digamos que no en niveles eh, extraordinarios o niveles que nos sugieran alguna complicación como síndrome de activación de macrófagos, y se completa también con un PPD el cual está no reactivo. La paciente no presentaba artritis franca al menos al momento del ingreso a nuestra institución, entonces se realiza un ultrasonido musculoesquelético donde se evidencia artritis en, eh, en varios sitios, y bueno, esto se refleja por el aumento en el líquido intraarticular, además de que eso hace que se distienda un poco la cápsula, además del Doppler color sobre, o el Doppler de poder sobre el espacio sinovial. Entonces, ya con todo esto, digo, la sospecha inicial, solo con las manifestaciones sistémicas que tenía la paciente, era una IJ sistémica, pero se corrobora también la presencia de artritis y eso facilita mucho más el diagnóstico. Entonces, esta paciente inicia con manejo, con pulsos de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo por día, se dan 3 dosis, y después de eso se egresa con prednisona a 2 miligramos por kilo, metrotexato a 20 miligramos por metro cuadrado por semana. Con esto mejora la sintomatología y se inicia el trámite, la solicitud para tocilizumab a 12 miligramos por kilo cada 2 semanas, el cual inicia en las semanas siguientes. Este es un ejemplo clásico de el peregrinaje y la evolución que tienen los pacientes con AJ sistémica en nuestro medio. Pacientes que es una enfermedad que pasa un poco desapercibida, y entonces en este caso fueron 6 meses de evolución hasta llegar con el primer médico, y después de ahí fueron otros 2 meses dentro de diferentes hospitales. Entonces fue un retraso de 8 meses de diagnóstico cuando probablemente se pudo haber hecho mucho antes, con obviamente mejores resultados para el paciente. Otro caso es, u otro peregrinaje, digamos, otra situación en la que puede caer alguno de estos pacientes, es como este ejemplo. Es un niño masculino de 5 años, originario de Guerrero, sin antecedentes heredofamiliares importantes, solo perinatal que fue pretérmino tardío, con una enfermedad de membrana hialina, que estuvo hospitalizado por una semana con oxígeno, aparentemente sin complicaciones posterior a eso, y el esquema de vacunación incompleto. En el 2017, en Guerrero, presenta fiebre que es cotidiana, exantema, adenopatías, hepatoesplenomegalia y artritis. Lo ve un reumatólogo de adultos, diagnostica adecuadamente artritis idiopática juvenil sistémica, pero inicia tratamiento con metrotexato a 8.5 miligramos vía oral por semana, agrega naproxeno y agrega prednisona a 22.5 miligramos por día, que esto le queda un poquito más de 1 miligramo por kilo por día. En algún momento y por alguna razón recibió hidroxicloroquina, lo cual es un tratamiento que no está recomendado y no tiene ningún efecto sobre la fisiopatología de la artritis juvenil sistémica. No presentan mejoría, y al no presentar la mejoría, aproximadamente un año después, la madre decide suspender el tratamiento. Lo suspende parcialmente, pero pierde el seguimiento y suspende la mayor parte del tratamiento que le estaban dando. 2 años después, o bueno, un año después, digamos, de que suspende el tratamiento, regresa a Monterrey. Como decíamos, no lo suspendió completamente, sigue utilizando la prednisona a casi 0.5 miligramos por kilo por día. Continúa con la fiebre, continúa con fatiga,
el exantema y rigidez matutina, el dolor es en muchísimas articulaciones, la intensidad la refieren los padres como 9 de 10. Y a la exploración física cuando ingresa con nosotros, aparte de estar irritable, pues el exantema se evidencia especialmente en tronco, hay adenomegalias cervicales, se escucha hipoareado las bases de los campos pulmonares, bilateral, soplo sistólico y hepatoesplenomegalia. Entonces este paciente, el diagnóstico cuando llegó con nosotros, estas son las imágenes de su artritis, ustedes pueden observar una artritis muy severa, con ya involucro de atrofia, por ejemplo, aquí se nota en las muñecas, más los codos con limitación y con inflamación muy importante, las rodillas, se alcanza a ver por aquí un poco del infiltrado, perdón, del exantema que presentaba el paciente y bueno, la artritis en muchos sitios. Este paciente, cuando le tomamos exámenes, anemia importante en 8.1, leucocitosis quizá no tan importante, las plaquetas en el límite superior, los reactantes de fase aguda elevados y el perfil bioquímico prácticamente normal. Se inició un manejo de inducción, digamos, con metilprednisolona. Dadas las circunstancias, decidimos dar 5 pulsos a 30 miligramos por kilo y después de eso prednisona a 2 miligramos por kilo por día. Se realizó infiltración en algunas articulaciones que eran las más limitadas y con más problema. A pesar de que mejoraron un poco, estas articulaciones que se infiltraron fueron las que menos mejoría tuvieron y se decidió hacer la infiltración y se ajustó, digamos, el tratamiento que en algún momento tuvo con metotrexato a 20 miligramos por metro cuadrado por semana y de manera subcutánea. Se agregó el naproxeno como AINE y de nuevo se solicitó tocilizumab, el cual inició en las siguientes semanas. Entonces, este caso ejemplifica un paciente que se diagnosticó de manera correcta, quizá incluso de manera temprana, pero que no recibió el tratamiento adecuado. Entonces, estos dos casos nos hablan de la importancia que tiene tanto para reumatólogos pediatras, pero también para pediatras como tal o médicos de primer contacto en el reconocimiento y para reumatólogos de adultos en el reconocimiento, claro, pero también en el tratamiento de estos pacientes, porque habrá muchos sitios dentro del país donde el reumatólogo de adultos sea la mejor oportunidad de tener una calidad de vida adecuada a través de un tratamiento óptimo para estos pacientes. Hay muchos lugares en la República que no tienen reumatólogo pediatra y por lo tanto el reumatólogo de adultos tendrá que hacerse cargo. Y esta quizás sea dentro de las variedades de AIJ, sea una de las variedades más pediátricas de todas, ¿no? Quizá las formas poliarticulares o la entesitis relacionada a artritis, la artritis psoriásica, pues se parecen mucho en cuanto al tratamiento a lo que se hace en adultos. Pero la EJ sistémica o la oligoarticular que se abordó en otra sesión son un poquito más características y con diferencias importantes respecto a lo que se hace en adultos. Entonces, hablaremos de la IJ sistémica, que la IJ sistémica es la rara de la IJ, eh, no es una IJ normal, es una IJ que tiene características fisiopatológicas, que tiene características en las manifestaciones, porque tiene manifestaciones sistémicas, que tiene un tratamiento distinto al resto de las IJs. Entonces hay que pensar en ella como la rara, la IJ que no es normal, o la IJ que se sale un poco de, de las demás. Dentro de la epidemiología o la frecuencia de la IJ sistémica, en general se dice que está alrededor de un 20% de los casos de AIJ están en AIJ sistémica. En los datos locales que tenemos nosotros en el centro, tenemos 13.5 de los casos de AIJ son sistémicos. Como pueden observar, la epidemiología reportada en la literatura es durante toda la infancia, sin un pico claro en ningún momento. En general, los pacientes que tenemos nosotros en el centro son pacientes relativamente pequeños, menores a 5 años. Sin embargo, en general se dice que no hay un predominio de edad.
y tampoco hay un predominio de sexo, los hombres y mujeres lo presentan por igual, y si observan, esto nos hace ver algunas de las cosas diferentes de la IJ sistémica con las demás, donde sí hay una predilección de sexo, donde hay una, una incidencia mayor en algún grupo de edad. Entonces, se comporta distinto. Los criterios de clasificación que se utilizan son los criterios de Islar, que digo, se hablará en otra sesión de la propuesta de nueva clasificación que está en revisión y que quizá utilizaremos en algunos años, pero por ahora seguimos utilizando los criterios de Islar. Como ya se ha mencionado, son pacientes que inicien con la sintomatología antes de los 16 años, deben tener al menos una articulación con evidencia de artritis y deben presentar fiebre por lo menos durante 2 semanas, y de esas 2 semanas que al menos 3 días estén seguidos. No importa cuántas veces al día tuvieron fiebre, pero que sí durante 3 días seguidos tuvo fiebre. Estos 3 puntos son los puntos obligatorios, y después debe cumplir una manifestación sistémica adicional, que puede ser el exantema, la linfodenopatía, hepatosplenomegalia o serositis. Estos criterios son criterios de clasificación, como se menciona en algunas otras enfermedades. Pudiera ser que no estén todos los criterios reunidos en el momento del diagnóstico, y eso complica un poco la situación, y de lo cual hablaremos también más adelante. La fisiopatología, como decíamos, de la IJ sistémica es distinta, la hace un poco eh, rara o particular en relación con el resto de la IJ, donde la citosina predominante es el, el factor de necrosis tumoral. En la IJ sistémica predomina la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina 18. Y estas interleucinas son las responsables de diferentes cambios a nivel endotelial, en hipotálamo, en hígado, en médula ósea y por supuesto en la sinovia. Y eso son lo que desencadena los diferentes cambios que podemos observar, o las diferentes manifestaciones que podemos observar, tanto clínicas como la fiebre, como en el laboratorio, ya sea la elevación de reactantes de fase aguda, de leucocitosis, la presencia de anemia, etcétera. Entonces, es, estas citocinas son las responsables de todas las manifestaciones que vemos, pero estas mismas citocinas lo que hacen es una retroalimentación positiva por medio de receptores de las células inmunes, que son principalmente macrófagos y monocitos, y a través de diferentes vías de señalización intracelular generan cambios en factores nucleares, principalmente el NF-κB, y esto perpetúa el proceso inflamatorio. Entonces, estas citocinas crean un círculo vicioso y un círculo inflamatorio en el que cada vez se producen más citocinas, eso va reclutando mayor cantidad de células inmunes, como dije previamente, principalmente macrófagos y monocitos, y esto pues va generando mayor cantidad de citocinas, eso va incrementando gradualmente la inflamación y por lo tanto la sintomatología y por lo tanto el riesgo de complicaciones a lo largo del tiempo. Entonces, el principal mensaje aquí es la citocina involucradas, o las citocinas involucradas principales, que de hecho son las que derivan en el tratamiento específico para la IJ sistémica, son la interleucina 6 y la interleucina 1. Además de eso, si nosotros hacemos un repaso muy simple, muy básico de los diferentes tipos de inmunidad, pues podemos entender que la inmunidad adquirida, o dentro de la inmunidad adquirida, los principales efectores son los linfocitos B, que los mecanismos patogénicos o de enfermedad relacionada con inmunidad adquirida, o sea, de enfermedad autoinmune, es una falla tolerancia a autoantígenos. Y algunos otros efectores pues son los anticuerpos que se producen contra esos autoantígenos, y algunas células T autorreactivas que también se producen con autoantígenos. A nivel de asociación genética habrá con el HLA clase 2, y si vemos la parte innata o patologías de la inmunidad innata, las células efectores son monocitos, son macrófagos, son granulocitos, son células NK,
El mecanismo de acción no tiene que ver con autoantígenos o no tiene que ver con falla de tolerancia, sino que es una activación aberrante y una falla de inhibición, que era lo que mencionábamos previamente en cuanto a ese ciclo de retroalimentación positiva con las células inmunes. Hay una falla en la inhibición de los procesos regulatorios e inflamatorios y eso perpetúa la inflamación y produce el daño. Y los otros efectores pues son las citocinas como tal, pero definitivamente no hay autoanticuerpos o no hay anticuerpos presentes relacionados con patología y no hay tampoco células T autorreactivas y no hay asociación con HLA clase 2. Entonces, la artritis idiopática juvenil sistémica tiene un gran componente de inmunidad innata. Entonces, en general se debe considerar como una enfermedad autoinflamatoria más que una enfermedad autoinmune. Y eso pues tendrá ciertas condicionantes y por eso es que hay cambios o diferencias en los tratamientos y por eso también se ha propuesto que debería clasificarse dentro de las enfermedades autoinflamatorias más que en un grupo de enfermedades autoinmunes como es la IJ sistémica, perdón, como es la IJ en general. Entonces, las manifestaciones clínicas ya los mencionamos un poco en los casos que abordamos. Lo principal de la IJ sistémica o la principal manifestación por frecuencia es la fiebre. Prácticamente todos los pacientes la presentan y la fiebre puede ser distinta. La fiebre clásica o el patrón clásico o cotidiano que se refiere de la IJ sistémica es en picos, es decir, es una fiebre que aparece en algún momento, incrementa, puede ser muy alta, incluso puede llegar a 40 grados, pero después de eso hay periodos en los que está completamente normal y después vuelve a subir. Entonces, esta fiebre en picos es la forma característica de la IJ sistémica. No se presenta en todos los casos, aproximadamente un 40% de los casos lo tiene, pero sí es importante interrogar de manera muy clara y muy precisa a los familiares para poder identificar si este es el patrón que tiene. Hay otros patrones, por supuesto, pero siempre cuando la fiebre se vuelve continua, nos debe sugerir complicaciones, especialmente síndrome de activación de macrófagos. Por supuesto que la fiebre, pues, es una respuesta innata a muchas cosas, especialmente infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con caracterizar la semiología de la fiebre, con caracterizar cuáles son las situaciones y los momentos donde está la fiebre y buscar de manera intencionada el identificar si se trata en picos, porque será una de las cosas que más nos van a ayudar. La segunda causa en frecuencia, perdón, la segunda manifestación en frecuencia es la artritis. Sin embargo, ustedes pueden ver, menos del 90% de los casos tiene artritis y esto se refiere a la prevalencia de artritis a lo largo de la enfermedad. Al momento del diagnóstico es una cantidad mucho menor de esto y eso puede complicar las cosas porque en los criterios de clasificación es obligatorio tener artritis. Entonces, la artritis puede estar precedida o no por artralgias y la presentación puede variar, es decir, puede ser una articulación, pueden ser menos de 4, pueden ser 5 o más articulaciones en proporciones variables. Lo que es bien importante de la artritis es progresiva, es una artritis muy agresiva, provoca destrucción muy temprana, lleva a la anquilosis muy rápido, entonces es una complicación que se debe o es una manifestación que se debe abordar rápidamente y de manera agresiva. Y eso lo notarán un poquito más adelante cuando hablemos del tratamiento, pero las condiciones de intensidad de tratamiento son mayores en IJ sistémica que en el resto de las IJs. Otra manifestación que es probablemente del grupo que mencionábamos de manifestaciones sistémicas más allá de las obligatorias, que son artritis y fiebre para la clasificación, es el exantema. El exantema está en 8 de cada 10 pacientes con IJ sistémica. Clásicamente se describe como rosado, como evanescente, macular, es decir, no está elevado, son manchas. Y también lo más habitual es que se mencione como asalmonado. Eso puede variar un poco, no hay un sitio de mayor predominio, aunque en general el tronco es un buen lugar para buscar el exantema, pero puede ser diseminado, es migratorio y generalmente no es pruriginoso.
El fenómeno de Koebner pues es una manifestación que obviamente no es exclusiva de IJ sistémica, puede estar presente en muchas otras enfermedades, psoriasis por ejemplo, pero se refiere a el hacer una pequeña lesión o una estimulación de la piel con la intención de desencadenar el rash. Esto sucede en la IJ sistémica y entonces si el paciente tiene la sospecha o si nosotros tenemos la sospecha del que el paciente puede tener IJ sistémica, podemos hacer la maniobra para desencadenar el fenómeno de Koebner con la intención de ver el exantema. La otra cosa importante es que el exantema clásicamente se acompaña de la fiebre o acompaña a la fiebre. Entonces hay que interrogar porque es también común que los papás no se hayan dado cuenta del exantema porque pues se angustian o están demasiado enfocados en la fiebre y no se dan cuenta de que también presenta exantema. A veces puede ser muy sutil o a veces puede ser en tronco que generalmente está cubierto y no alcanzan a ver. Entonces hay que interrogarlo de manera muy intencionada y decirle a los papás que estén pendientes de esta manifestación. Algunas otras cosas, bueno, linfadenopatías no deben ser dolorosas, son móviles, a veces puede provocar anitis mesentérica y en algunas ocasiones puede haber dolor abdominal. No es lo común. La hepatosplenomegalia es un poco más frecuente. En algunas ocasiones, que tampoco es lo común, puede haber transaminasemia. Si hubiera transaminasemia muy importante o elevación de DHL, nos sugiere complicaciones como síndrome de activación de macrófagos. Hay un infiltrado inflamatorio periportal que si no hacemos nada puede llegar a progresar hasta amiloidosis. Esto afortunadamente cada vez es menos frecuente, pero es un riesgo potencial. La serositis se presenta también, es de las menos frecuentes. Más o menos un 10% de los pacientes van a tener pericarditis, la cual puede ser recurrente, sin embargo es benigna. Generalmente no progresa tamponade y puede haber también un derrame pleural en algunos casos y peritonitis que sería lo menos frecuente. Y hay otras manifestaciones como el sistema nervioso central que realmente si aparecen estaríamos pensando en complicaciones, sobre todo síndrome de activación de macrófagos y la uveitis es extremadamente rara en esta variedad. Menos del 1% de los pacientes con uveitis tienen forma sistémica y muy pocos de los pacientes con AIJ sistémica van a presentar uveitis. Entonces, a pesar de que hay que hacer las revisiones de todas maneras, es probablemente la que menos riesgo de uveitis presenta. Los laboratorios, bueno, ya estuvimos viendo en los casos, la biometría hemática es la afección principal debido al involucro o al efecto de la interleucina 1 y la interleucina 6 sobre la médula ósea. Principalmente vamos a encontrar anemia y vamos a encontrar trombocitosis, leucocitosis y neutrofilia. En algunas ocasiones puede haber neutropenia o leucopenia y trombocitopenia. Si eso ocurre en el contexto de IJ, estamos en problemas, hay que sospechar de SAM. Lo clásico es que teniendo una lógica de un proceso inflamatorio desencadenado y creciente, lo que esperamos ver es que se consuman las reservas de hierro, entonces tengamos anemia y que aumente la cantidad de leucocitos, que aumente los neutrófilos, que aumenten las plaquetas como pues un efecto reactivo a la inflamación que se está teniendo. Por supuesto esperamos que tanto PCR como BCG estén elevadas y que estén pues más o menos a la par. La ferritina puede estar elevada, es un buen marcador, sin embargo, es importante que este marcador esté constante. Niveles muy elevados nos hablan de complicaciones. Clásicamente los anticuerpos, los autoanticuerpos están negativos, eh, todos, pero bueno, los que se podrían solicitar en el contexto de una IJ, los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide y anti-CCP están negativos. Y hay que pedir algunos otros exámenes como pruebas de función hepática, por lo que mencionábamos de que puede haber transaminasemia, obviamente como parte del manejo y de la vigilancia que vamos a tener con el tratamiento, un examen general de orina como abordaje general, ecocardiograma para ver la serositis, lo mismo que una radiografía de tórax para buscar derrame pleural. Em,
ultrasonido abdominal en caso de que tuviera dolor o si queda la duda de que presente hepato o esplenomegalia. Y como vimos en alguno de los casos, pues el ultrasonido musculoesquelético puede ser de ayuda para evidenciar la artritis en caso de que no esté al momento del diagnóstico, lo cual es relativamente frecuente. Esta es una tabla de la publicación de tres cortes, aunque en esta tabla se presentan dos, de dos registros alemanes, y es interesante ver la frecuencia en que se presentan las manifestaciones. Si ustedes observan, la fiebre se presenta prácticamente en todos los pacientes, 97 y 100%, pero la artritis 60% en una de los registros y poquito menos de 60% en el otro. Entonces, la artritis es una manifestación que no siempre está presente y eso nos complica muchísimo el diagnóstico porque nosotros, si estamos buscando artritis idiopática juvenil, pues queremos ver la artritis. Y muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, la artritis puede no estar presente. Y eso obviamente que se vuelve un conflicto y que se vuelve un reto mucho mayor. Puede haber artralgias, más o menos un tercio de los pacientes, pero es mucho más frecuente, si se fijan, el exantema es más frecuente que la artritis y bueno, en menor frecuencia el resto de las manifestaciones. Igual los cambios en laboratorio no están en el 100% de los pacientes, puede haber algunas variaciones y lo que sí está es inflamación marcada en la mayoría de los casos. Entonces, esto nos hace ver la variabilidad que puede haber y entonces quizá los diagnósticos diferenciales pues van a ser muy amplios debido a que el diagnóstico es clínico, no hay un marcador específico que nos pueda decir que tiene IJ sistémica, los anticuerpos o los autoanticuerpos están negativos, entonces se vuelve un diagnóstico de exclusión en muchos casos y además es una enfermedad heterogénea. Dentro de la heterogeneidad de la IJ, que se hablaba de la IJ como un término, sombrilla, que abarca una gran cantidad de enfermedades, o bueno, 7 enfermedades distintas, pues dentro de esta variedad que es la forma sistémica, sigue habiendo heterogeneidad, porque puede haber pacientes que tengan manifestaciones sistémicas sin artritis, y pacientes que tengan artritis sin manifestaciones sistémicas. Entonces, eso lo hace complicado porque nosotros que si quisiéramos que tuviera las dos cosas para poder llegar al diagnóstico. Entonces, el panorama de diagnósticos diferenciales se abre. Leucemia, linfoma es de los más importantes por el riesgo que tiene de muerte. Pero bueno, las infecciones son obviamente un diagnóstico diferencial muy importante. Enfermedad de Kawasaki, especialmente en etapas tempranas. Linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, pues otras a lo mejor menos frecuentes en nuestros días como la fiebre reumática, otras enfermedades autoinflamatorias y otras enfermedades reumáticas en general, pues pueden ser potencialmente diagnósticos diferenciales. Hay algunas sugerencias que se están haciendo y que se va a abordar en otra charla de este curso sobre la necesidad de modificar los criterios de clasificación debido a la frecuencia los casos en donde la artritis no es tan frecuente. Y en este estudio se hizo una comparación entre los criterios de Hilar y los criterios de Yamaguchi, que son los criterios para enfermedad de estilo en el adulto, que es la contraparte de la IJ sistémica en la edad adulta. Entonces, hay algunas propuestas para modificar los criterios de Hilar y considerar algunos criterios o algunos aspectos de los criterios de Yamaguchi para poder complementarlas y de esa manera sea más sencillo diagnosticar ese grupo de pacientes que tienen manifestaciones sistémicas, incluso manifestaciones sistémicas muy francas o muy características, pero que no tiene artritis. Y eso es un trabajo que está en proceso. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como mencionábamos, el más importante es la neoplasia, especialmente la leucemia. Hay que considerar que la leucemia es una enfermedad mucho más común que la IJ sistémica, que hasta un 30% de los casos con leucemia puede imitar a IJ, especialmente por dolor articular. En la tabla ustedes pueden observar que las principales diferencias entre los pacientes con IJ y los pacientes
con leucemia está a nivel de la biometría hemática, especialmente citopenias, nos debe alarmar, nos debe hacer pensar que no es una IJ, al menos no es una IJ clásica, y entonces hay que hacer un abordaje muchísimo más amplio y descartar completamente la presencia de una leucemia. Y otro punto clave importante es el dolor. Obviamente que los pacientes con AIJ, cuando tienen artritis o cuando tienen artralgias, pues les duele. Pero un paciente que tiene una neoplasia, especialmente una leucemia, un linfoma que leucemizó, un neuroblastoma, tiene un dolor desproporcionado. Es decir, nosotros podemos ver pacientes como los que mostramos en las fotografías y son pacientes que nosotros vemos la cantidad de inflamación que hay en la articulación y realmente el paciente le duele, pero muchas veces llegan caminando. Los pacientes que tienen dolor óseo por alguna neoplasia son pacientes que tienen un dolor muy intenso cuando realmente no podemos encontrar una inflamación evidente que nos lo justifique. Y eso es un dato súper importante, es un dato de alarma totalmente para poder hacer un abordaje más amplio. Siempre es bueno haber descartado completamente una neoplasia, sobre todo si los pacientes no tienen artritis. Si tienen artritis, bueno, a lo mejor ya es un cuadro mucho más clásico que quizá no sea necesario descartarlo, pero si no hay artritis es, yo diría, indispensable hacer una aspirada de médula ósea o buscar la posibilidad de biopsias o de estudios de imagen, a lo mejor una resonancia de cuerpo completo, etcétera, para poder descartar completamente que haya un proceso oncológico detrás de las manifestaciones que estamos teniendo. No queremos equivocarnos y dar esteroide a un paciente que tenga una leucemia o que tenga un neuroblastoma, porque entonces vamos a meter en verdaderos problemas a estos niños. Las infecciones son un diagnóstico diferencial también muy común. Lo más frecuente pues es que se parezca a la septicemia. Generalmente la septicemia es un proceso agudo, pero puede haber algunas otras infecciones, sobre todo virales, que se pueden parecer, que pueden tener manifestaciones sistémicas, que pueden tener rash, que pueden tener manifestaciones articulares y que eso nos puede complicar el diagnóstico. Hay que considerar que la fiebre en la infección es menos predecible. Lo que hablábamos de una fiebre cotidiana es un dato muy importante para poder apoyar el diagnóstico de una IJ sistémica y la fiebre en infección es un poquito más random, puede aparecer a cualquier hora, generalmente no regresa al basal y los pacientes se mantienen con febrícula. Son datos que nos deben hacer pensar en que puede haber una infección más que IJ sistémica. La enfermedad de Kawasaki, pues bueno, pues las manifestaciones clínicas son similares, especialmente la fiebre, el rash, aunque el rash en Kawasaki se refiere como polimorfo, pues bueno, polimorfo es cualquier cosa, ¿no? Es muchas formas y entonces puede también confundirse, especialmente para algunos que no estén tan familiarizados con las dos enfermedades. Puede haber serositis también, puede haber incluso artralgias o artritis y sobre todo el Kawasaki incompleto, pues a lo mejor si no tiene la inyección conjuntival característica o la quilitis, pues nos pudiera meter en un problema. Los dos pueden hacer síndrome de activación de macrófagos, entonces eso también nos puede hacer que nos confundamos. Y algunos puntos clave para diagnosticarlo, pues es el tiempo de evolución. La enfermedad de Kawasaki tiene una evolución corta, aguda, generalmente no va más allá de 10 días el proceso de fiebre y la segunda cosa son enfermedades o manifestaciones coronarias. Obviamente se hace aún en los pacientes con IJ sistémica un ecocardiograma y bueno, la aparición de alteraciones coronarias nos orientaría a una enfermedad de Kawasaki. Y por supuesto que hay otros síndromes autoinflamatorios que pueden estar presentes y que son un diagnóstico diferencial importante. Digo, no son muy frecuentes en nuestro medio, pero seguramente también están subdiagnosticados y por lo tanto hay que tener bastante cuidado y sospecha clínica para abordarlos. Generalmente estos se presentan con una fiebre periódica, más allá que con una fiebre en picos. Entonces, esos serían los principales puntos como para considerar como diagnóstico diferencial. Ahora, la evaluación de la actividad, y no andaré mucho en esto porque igual se abordará en la clinimetría en otro tema,
pero hay diferentes herramientas. Generalmente la que se utiliza en general y la que utilizamos nosotros en el centro es YADAS, específicamente YADAS 10, que es una herramienta clínica fácil de utilizar, que es una buena manera de llevar el seguimiento, pero hay otras. Para estudios de investigación se utiliza la CRPDI, por ejemplo. Hay algunos biomarcadores que se han estado estudiando, pero todavía no están ni generalizados ni realmente son del todo confiables para buscar la remisión. Hay que hacer evaluaciones radiográficas, los scores que se utilizan para alteraciones radiográficas en adultos se pueden utilizar también en niños. Y el ultrasonido o la resonancia, pues pueden también ayudar a detección temprana y en algunos casos a identificar si no hubiera sinovitis subclínica, sobre todo antes de iniciar el tratamiento. Pero bueno, lo importante es tener una medida de evaluación de actividad y esa medida estarla usando de manera continua para poder dar un mejor seguimiento y disminuir la subjetividad sobre la respuesta al tratamiento que estamos dando. En cuanto a este tratamiento, bueno, hay varias opciones. En esta tabla podemos ver las opciones que podemos utilizar. En general, el AINE que más utilizamos es naproxeno, pero bueno, se pueden utilizar otros. Los esteroides son una parte muy importante, probablemente una piedra angular dentro del tratamiento de los pacientes con AIJ sistémica. Eh, Esos pueden ser tanto vía oral como en pulsos. Metrotexato también es algo que se utiliza, sobre todo en los pacientes que sí tienen artritis. Y la ciclosporina cada vez está como menos, se utiliza menos desde que llegaron los biológicos, que básicamente ahorita son estos tres, aunque los primeros dos, que son terapia anti-interleucina 1, no los tenemos en México, y el principal caballo, digamos, de batalla en cuanto a términos biológicos, pues va a ser el tocilizumab en nuestro país. Entonces, ustedes pueden ver aquí las dosis y las frecuencias, pero se utiliza cada 2 semanas el tratamiento y la dosis varía dependiendo del peso. En niños más pequeños, el metabolismo hepático se cree que es la causa que el metabolismo hepático esté más aumentado y es la causa que exista la necesidad de dosis ponderales mayores y en niños pequeños son dosis ponderales menores, pero en ambos casos son cada 2 semanas. Las recomendaciones son varias. Les voy a presentar aquí algunos ejemplos de las recomendaciones de manejo con AIJ. Yo quisiera presentarles evidencia muy reciente o recomendaciones muy recientes para el manejo de estos pacientes, pero la verdad es que pues no las hay. Las recomendaciones de ACR son de 2013 para la IJ sistémica y la divide en dos, con manifestaciones sistémicas independientemente del grado de sinovitis y con diferentes grados de sinovitis sin manifestaciones sistémicas. Entonces, para las manifestaciones sistémicas, los puntos más importantes que se evalúan en las guías de ACR son la evaluación global del médico, es decir, en una escala del 0 al 10, qué tanta actividad tiene, siendo 10 la mayor, y se evalúa también la cantidad de articulaciones afectadas. Entonces, si la actividad en general del médico, la actividad de la enfermedad evaluada por el médico es muy alta, es más de 5, se sugiere iniciar con esteroides, digo, con anakinra, que es algo que no tenemos nosotros, pero se sugiere empezar con esteroides y evaluar durante las siguientes 2 semanas la respuesta. Si la respuesta con esteroides en monoterapia, ya sea oral o IV, no es la adecuada, entonces se puede hacer un cambio a tratamiento biológico. Incluso si existiera artritis, se puede iniciar metrotexato, incluso hasta leflunomida. Si las manifestaciones sistémicas no son tan elevadas o no son tan importantes, no son tan intensas, independientemente de la artritis, pues se pudiera considerar un ciclo de AINE, que la verdad en general es poco frecuente que a un paciente con EJ sistémica pues le demos solo AINE y estemos solo con AINE durante un mes. Pero bueno, es una opción de tratamiento dar solo AINE y dependiendo de la respuesta se puede agregar esteroides, se puede agregar tratamiento con anakinra o se puede utilizar tratamiento con canakinumab o tocilizumab. Si después de esto no funciona, bueno, puede haber switch. Se considera que el metotrexato es una buena idea iniciarlo en los pacientes que tienen artritis
Y básicamente si después de 2 semanas con esteroide o un mes con AINE no tiene una respuesta favorable, se debería considerar el uso de terapia biológica, que en este caso pues sería tocilizumab en nuestro país. Además de eso, como terapia adyuvante, pues se puede utilizar esteroide intraarticular o en algún momento esteroide sistémico si hubiera necesidad y modificar las dosis. En los pacientes que tengan artritis y no tienen manifestaciones sistémicas, pues bueno, se parecen un poquito las recomendaciones a las que pueden estar para pacientes con EJ poliarticular o con EJ oligoarticular, es decir, se inicia con FARME, principalmente metrotexato, aunque se pudiera considerar leflunomida, AINE, por supuesto, y en algunos casos esteroide intraarticular, y dependiendo de la respuesta a los 3 meses se considera el inicio de biológico, principalmente tocilizumab, como mencionamos. Lo mismo, pues, si se decidió dar un ciclo de AINE durante un mes, pues bueno, si no responde, entonces se puede utilizar ya metrotexato después de eso, y si no responde, ya se puede utilizar tocilizumab. Si hubiera anakinra, pues bueno, se utiliza anakinra y si no responde, se puede hacer un switch a tocilizumab. Aquí, si se fijan, para las formas que no tienen manifestaciones sistémicas, se consideran otros biológicos, abatacept o inhibidores de factor de necrosis tumoral, que bueno, pudieran ser efectivos. Insisto, sobre todo en los pacientes que no tienen manifestaciones sistémicas. Los pacientes que tienen manifestaciones sistémicas están mediadas principalmente por interleucina 1, interleucina 6, y entonces estos otros biológicos es poco probable, aunque anecdóticamente han funcionado, es poco probable que funcionen. Entonces habría que buscar otras alternativas. Quizá después de esto, aunque no estén en estas recomendaciones, se pudiera considerar ya ciclosporina. En las guías inglesas se considera trasplante autólogo o halogénico. Pero bueno, esos son casos pues, muchísimo más complicados, que desgraciadamente son relativamente frecuentes. La contraparte, digamos, de las guías de hacer, bueno, no contraparte, pero otro ejemplo de guías son las que se manejan por el grupo de Carra. Y aquí los ordenan distinto, digamos que hay diferentes opciones de tratamiento y los médicos pueden decidir utilizar un plan con glucocorticoides de manera inicial, donde se da prednisona 1 por kilo, o se pueden dar opcionalmente 3 pulsos de metilprednisolona. Si después de 1 o 2 semanas se evalúa la respuesta, si no hay ningún cambio, se puede volver a dar pulsos de metilprednisolona y se puede continuar con la misma dosis de prednisona. Si mejora, se empieza a disminuir la prednisona. Si empeora, se incrementa a 2 por kilo y después de un mes se vuelve a evaluar. Dependiendo de cómo esté, ya se puede decidir cambiar eh, la dosis o continuar la dosis, o si mejora, pues bueno, ya se puede disminuir, ¿no? Y después de esto se evalúa en 3 meses y dependiendo de la respuesta a 3 meses, entonces se puede decidir hacer un cambio o agregar tratamiento como metrotexato, tocilizumab, anakinra. Específicamente, esta parte de la guía de Carra es algo que al menos a nosotros en el centro no nos encanta, porque son 3 meses, si el paciente no va bien, son 3 meses continuos de esteroide sin agregar ninguna otra cosa. Y entonces es algo que no nos encanta la idea. Sin embargo, hay otras opciones como esta, donde se puede decidir empezar con mesotexato eh, y además del metrotexato, pues opcionalmente se puede dar esteroide, ya sea vía oral o IV con pulsos. Lo mismo, se evalúa las 2 semanas, si tiene o no tiene respuesta, se ajusta el tratamiento, al mes se vuelve a evaluar, dependiendo de la respuesta se ajusta el tratamiento y a los 3 meses, si no tiene respuesta, se puede considerar agregar terapia biológica. También existen opciones dentro de las guías de Cara de iniciar con anakinra, que no la voy a abordar porque no tenemos en el país, y de iniciar con tocilizumab
desde el diagnóstico. Aquí, bueno, son las dosis que hemos mencionado. Opcionalmente se puede utilizar tanto prednisona perdón, bueno, sí, prednisona como metilprednisolona. Y a las 2 semanas lo mismo. Se revisa cuál es la respuesta. Si está empeorando, se ajusta la dosis, sobre todo de esteroide. Si mejora, se puede continuar igual el biológico y se puede disminuir el esteroide si es que lo iniciaron. Se vuelve a evaluar al mes, dependiendo de la respuesta se hacen ajustes y se vuelve a evaluar a los 3 meses. Si a los 3 meses no funciona, pues se sugiere un switch o agregar metrotexato a la terapia, sobre todo si es articular. Entonces, esta es una de las que más utilizamos junto con la de metrotexato. Pero bueno, esto es un ejemplo de ser un poco más agresivo en el manejo de los pacientes con EJ sistémica, sobre todo los que tengan manifestaciones sistémicas. Una guía que no es muy popular, pero es la más reciente de todas, se publicó en el 2018 y realmente aporta muchísimo en el sentido de una estrategia Treat to Target, es la guía alemana. La estrategia Treat to Target es una estrategia que está ya bien sólida en el manejo de pacientes adultos, pero que realmente en pediatría son palabras relativamente nuevas. Es una manera de hacer las cosas que cada vez se intenta hacer con mayor frecuencia, pero que realmente no estamos todavía dentro de la corriente de Treat to Target. Entonces, la guía alemana lo que hace de manera muy interesante es sugerir una estrategia Treat to Target. Y entonces, del lado izquierdo podemos ver que al momento de que se diagnostica, el primer objetivo es, dentro de los primeros 7 días de tratamiento o con el tratamiento, lograr una resolución de la fiebre y que por lo menos la proteína C reactiva disminuya en 50%. Eso hace que nuestra terapia tenga que ser muy agresiva. Si nosotros logramos esto, el siguiente objetivo dentro de las primeras 4 semanas desde el diagnóstico es que mejore la evaluación global del médico al menos del 50%. Ese EVA famoso que tenemos de 10 es la actividad mayor y 0 es nada, es que mejore 50% del basal y que haya una reducción al menos del 50% en el conteo articular. O si utilizamos si utilizamos YADAS 10 como score clinimétrico, pues que esté por debajo de 5.4. Y después de eso, si logramos eso, el siguiente objetivo en los siguientes 6 a 12 meses es que la enfermedad esté clínicamente inactiva sin esteroides. Después de eso, el objetivo sería llegar a la remisión clínica. Entonces, esto hace que nosotros no estemos pensando, como en las guías anteriores, en nos esperamos tanto tiempo para ver si tiene respuesta o no tiene respuesta, sino que es poner una caracterización muy específica de qué es lo que queremos. O sea, nosotros queremos exactamente esto. O sea, queremos que en los 7 días se le quite la fiebre y que disminuya la PCR. Y para eso dividen las recomendaciones en dos. En los pacientes, ellos lo ponen como definitivos y probables con IJ sistémica, que básicamente los probables son los que no tienen artritis, aunque hay algunas otras cosas que ustedes pueden ver en detalle en el artículo, pero básicamente los probables son los que no tienen artritis y los definitivos son los pacientes que tienen sistémico y artritis. Entonces van haciendo diferentes opciones. Esto es para los pacientes que tienen tanto artritis como manifestaciones sistémicas y tienen 3 opciones, ya sea puro esteroide, esteroide con anakinra o anakinra solo. Si responde y si sí se logra el objetivo 1, que es que se quite la fiebre y que disminuya la PCR, entonces pueden disminuir los esteroides. Si no, pues entonces hay que agregarle tratamiento. Si se logra el objetivo 2, hay que disminuir los esteroides. Si no, pues hay que cambiar el tratamiento. Y hay diferentes opciones que nos dan en el tratamiento, ya sea si no se inició anakinra, empezar anakinra o canakinumab, agregar otro biológico como tocilizumab, por ejemplo, o cambiar de biológico si es que está. Dentro de los siguientes 3 meses, el objetivo es que esté bien y entonces hay que disminuir los esteroides y suspender los esteroides.
Y en algunos casos se puede considerar disminuir el biológico. Si no, pues bueno, se puede hacer un switch. Y ya si está en remisión clínica, pues entonces hay que considerar disminuir el biológico o el tratamiento que esté llevando, ¿no? En el caso de los pacientes que tengan manifestaciones clínicas sistémicas y que además tengan artritis, bueno, el flujograma se parece, también está dirigido hacia objetivos, pero aquí se agrega como opción inicial tocilizumab, que es algo similar a lo que menciona Carra, y además se agrega pues terapia digamos dirigida para las manifestaciones articulares, sobre todo infiltración intraarticular o metotrexato o AINES durante cierto periodo de tiempo, pero los objetivos son lo mismo. Lo que hay que pensar dentro de esta guía es lograr el objetivo. El objetivo 1, el objetivo 2, el objetivo 3, el objetivo 4, dependiendo de dónde estamos en el tratamiento. Y eso me parece a mí que es algo muy, muy valioso. Ahora, esto no está en ninguna guía, realmente no tenemos recomendaciones sobre suspender el tratamiento. Lo que les puedo decir al respecto es lo que hacen en este estudio del grupo de Carra es preguntarle a los médicos qué es lo que más les interesa al momento de suspender el tratamiento o digamos en qué es lo que más se ponen quisquillosos, qué es lo que más observan para poder suspender el tratamiento y eso es esto. Digo, hay diferentes cosas, pero lo principal es la toxicidad, es cuánto tiempo tiene con la enfermedad inactiva, la historia de complicaciones, sobre todo síndrome de activación de macrófagos o involucro pulmonar o cardíaco, y cuál es la historia de haber suspendido el tratamiento previamente, es decir, si hubo falla al momento de disminuir las dosis de tratamientos o si hubo recaídas. Entonces, esto es algunas de las cosas que yo les podría sugerir que revisen antes de intentar suspender el tratamiento y al menos en Carra la mayoría de los médicos se esperan al menos entre 2 y 6 meses y una buena cantidad más de 6 meses antes de suspender el tratamiento. Nosotros en el centro generalmente nos esperamos más de 6 meses y les podría decir que prácticamente en todos los casos empezamos a disminuir la dosis de, sobre todo de tocilizumab, después de un año de una enfermedad clínicamente inactiva. Mucho antes de eso tratamos de suspender los biológicos y nos apegamos un poquito a lo que dice la guía alemana y la guía de Carra. Pero bueno, no hay una recomendación real por ninguna institución sobre en qué momento se debe suspender. Realmente es un área que necesita todavía mucho trabajo de investigación. Y bueno, ya casi para terminar, el pronóstico es una tabla muy grande donde hay diferentes frecuencias del uso de la terapia, es también de las cortes alemanas. Sin embargo, en lo que quiero que se centren es en esta parte de del pronóstico, del curso de la enfermedad. Si se fijan, hay una buena cantidad de pacientes que llegan a tener enfermedad inactiva durante cierto periodo de tiempo, pero sobre todo en la parte de la columna a la derecha podemos ver el porcentaje de pacientes que tienen una evolución monocíclica, es decir, pacientes que solo tienen una vez manifestaciones tanto sistémicas como articulares y después de eso entran en remisión y vuelven a tener problemas, una forma policíclica donde alternan periodos de actividad con periodos de inactividad o de remisión y una forma crónica donde la inflamación está persistente. Entonces, más o menos una tercera parte se distribuyen entre cada uno de estos tipos, aunque pues puede variar dependiendo de los números. La forma por poquito, pero la forma menos frecuente es que se comporten como monocíclica, pero bueno, puede haber cualquiera de estas. Y la importancia de identificar cuál es la manera en que se está comportando se expresa en esta gráfica, donde nosotros podemos ver, es una gráfica de Kaplan-Meier o una gráfica de supervivencia. Del lado izquierdo vemos la cantidad de pacientes o el porcentaje de pacientes que van alcanzando la remisión o que van teniendo una respuesta clínica. Cada vez que la curva baja, significa que un paciente o un grupo de pacientes alcanzó remisión o alcanzó enfermedad inactiva, más bien. Y en el eje de las X podemos ver el tiempo. Entonces, cuando baja, tiene enfermedad inactiva y entre más a la izquierda baje, pues significa que tuvo una respuesta más rápida. Entonces aquí podemos ver que esta
que es el gris continuo, que es los pacientes que tenían una enfermedad policíclica, y este que es el gris punteado, que son los que tenían una enfermedad monocíclica, pues alcanzan la remisión en un mayor porcentaje y con más rapidez comparado con los pacientes que tienen una forma poliarticular, que en este artículo lo mencionan como poliarticular, pero se refiere a una forma crónica, pacientes que tienen actividad todo el tiempo y que no se pueden controlar adecuadamente. Entonces, esos pacientes tienen, por supuesto, mucho peor pronóstico porque tienen tasas de remisión mucho más lentas y mucho menores comparado con los pacientes que tienen formas policíclicas o monocíclicas. Entonces, más o menos vamos a tener un tercio de pacientes que van a estar en este grupo y entonces van a ser todo un reto de tratamiento. Y bueno, las complicaciones son variadas. Realmente la complicación que más nos debe preocupar es el síndrome de activación de macrófagos. Es un tema que se abordará en otra sesión, pero no debemos dejar de lado otras complicaciones. Uveitis mencionamos que es de las menos frecuentes, pero igual hay que estar haciendo evaluaciones oftalmológicas. Y bueno, pues alteraciones musculoesqueléticas por atrofia, contracturas, deformidades, anquilosis, amiloidosis, que cada vez es menos frecuente, pero igual tenemos que verlo, osteopenia, por supuesto, cambios psicosociales, retraso en el crecimiento, infecciones, etcétera. Entonces, debe ser un manejo multidisciplinario, un manejo con diferentes áreas y tratando de estar pendiente de todas estas complicaciones, dando un tratamiento oportuno para que podamos disminuir la incidencia de cualquiera de estas y con eso mejorar el pronóstico de los pacientes. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Estoy a su disposición para cualquier pregunta a través de mi correo electrónico. Muchas gracias nuevamente por la invitación al Consejo Mexicano de Reumatología y muchas gracias a ustedes por la atención. Que tengan todos un buen día. Hasta luego.